desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos. Les saludo y pido al Señor que les acompañe en cualquier lugar o circunstancia en que se encuentren. Un saludo muy cariñoso a quienes nos siguen también por medio de las emisoras católicas de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Esta tarde me acompaña nuevamente la hermana Adriana Cantillo. Hermana Adriana, ¿cómo la vaya? La habíamos extrañado en estos espacios. Yo también, también extrañaba el espacio. Muchas gracias, pues muy bien, gracias a Dios, de nuevo por aquí compartiendo la fe. ¿Cómo sigue el curso con los niños? Pues ahí vamos, caminando y terminando de empezar ya con las clases y los de fe y de todo lo que implica ya dentro del colegio. ¿Y cómo les va en lo de las misiones que pues promueven mucho ustedes? Sí, gracias a Dios ya terminamos, primeramente Dios, este lunes concluimos nuestro mes misionero para ya empezar con lo demás del tiempo de los santos, ¿verdad? Está todo junto, pero sí, muy bien, gracias a Dios nos fue bien, promoviendo también a cada niño como apóstol del corazón de Jesús y como un misionero. Eso, sí, no se trata solamente de recolectar ayuda económica, sino de hacerlos promover dentro de su corazón que ellos son misioneros y de que sean coherentes con la fe. No solo es saber, sino proclamar y vivirla. Exacto. Gracias, hermanas, felicidades. Gracias. Bien, hoy continuamos ya con nuestras reflexiones sobre los diversos temas en que necesitamos consolidarnos, hacernos más sólidos, más firmes, más estables, más profundos en nuestra fe. Hoy vamos a abordar un sacramento, el sacramento de la reconciliación, que también le llamamos ordinariamente la confesión. Es un tema, como todos, muy interesante, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero antes, tomen su folleto, los que lo tienen, en la página 43, y vamos a iniciar con un canto que es bastante conocido. Les invitamos a que en su familia, en su grupo, nos acompañen. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Si nuestra esperanza está en Dios, somos pecadores, pero confiamos en Él. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En nuestro folleto también se nos propone el Salmo 51, entre paréntesis 50, que es uno de los salmos más clásicos para pedir perdón. Se le adjudica al rey David cuando él reconoció su pecado ante Dios. Nosotros también somos pecadores. Dice la palabra de Dios que si alguien dice que no tiene pecados, es un mentiroso. Bueno, pues todos desde nuestra condición de pecadores vayamos diciendo este salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos conceda su Santo Espíritu para reconocer nuestros pecados, pero acercarnos confiadamente, Señor. ¿Qué es lo que hacemos precisamente en el gran sacramento instituido por Jesucristo para darnos el perdón de los pecados? En la vida, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no tiene errores? Pero no nos podemos concentrar en nuestros errores, sino centrarnos más que nada en la misericordia del Señor. En su folleto tienen en la página 44 algo que se titula en el número 3, una introducción, que la hermana Adriana nos va a hacer favor de leer. Es frecuente escuchar que alguien diga: yo no me confieso porque no tengo pecados. O también: yo no me confieso con un hombre que es un pecador. Yo me confieso solo con Dios. ¿Qué pensar de esto? ¿Cómo demostramos con la Biblia que Jesucristo confió a sus apóstoles la misma facultad suya de perdonar los pecados? ¿Por qué es importante la confesión sacramental de los pecados ante un sacerdote? ¿Basta con la ceremonia de algunas comunidades que hacen en algunas ocasiones una reconciliación comunitaria? ¿Cómo se hace una buena confesión? ¿Cada cuándo confesarse? A estos interrogantes o a estas preocupaciones o dudas o incertidumbres trataremos de responder en nuestro programa, en este y en el dentro de 8 días, con el favor de Dios. Pero empecemos por una lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Es un texto precioso que precisamente nos invita a reconocer nuestros pecados, pero no quedarnos en ellos. Escuchemos primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Si tienen ustedes su Biblia en casa o en su grupo o en forma personal, trate de leerla directamente con nosotros. Primera carta de San Juan, está ya casi al final de la Biblia, capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Escuchemos. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes: que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cartas para que no cometan pecado.
aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué texto tan bello, ¿eh? Qué texto tan bello. Dice San Juan: Dios es luz y no hay oscuridad alguna en Él. Pues ojalá que nosotros también haya solo luz, pero el pecado es una oscuridad, es una mancha. Es una mancha. Y desde que nacimos, desde que fuimos concebidos, traemos el pecado, lo que llamamos el pecado original, como ya lo estudiamos cuando hablamos del bautismo de los niños, capítulo 5 de la carta a los Romanos, donde se nos dice claramente que todos somos pecadores. Porque si alguien dice, versículo 8, que no tiene pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Pero por lo contrario, si reconocemos nuestros pecados, Dios es justo y fiel y nos perdonará. Eso es precioso. Si no podemos quedarnos en el pecado, sino arrojarnos en la misericordia, en los brazos misericordiosos del Padre en Cristo. Cristo por eso tiene el corazón abierto y los brazos abiertos en la cruz, para esperarnos, para perdonarnos, para levantarnos, para resucitarnos. Es lo que dice en el capítulo 2. Si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo. Pues no estamos solos, no estamos condenados, amarrados, esclavizados, encadenados al pecado. Podemos salir de él. No diga alguien, yo ya soy así. Podemos ser mucho mejores, podemos cambiar, podemos transformar. Dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de la primera carta de San Juan: Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Hermana, ¿a usted qué le significa este texto? ¿Qué le dice en su corazón? Ahorita me hizo recordar una frase, no sé si la dijo un santo, yo creo que sí. Dice que Dios nos ama como somos, pero no nos deja como estamos. Dios nos ama como somos, pero no nos deja como estamos. Eso, no nos deja como estamos, nos levanta, nos transforma, sí. Nos cambia, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos resucita. Qué bello texto, qué bello texto. Bien, vamos adelante con nuestra exposición y vamos precisamente a ir viendo varios textos de la Sagrada Escritura. La hermana Adriana va a ir leyendo los párrafos que tenemos en nuestro folletito, en la página 44. Ella va a ir leyendo los párrafos desde el A hasta el F, y después vamos a ir uno por uno leyendo todas las citas. Primero vamos a escuchar todos los textos que están ahí, todos los párrafos que están ahí desde la letra A hasta el inciso F, y después vamos a irlo repasando uno por uno. Todos somos pecadores, pues nacimos con el pecado original. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. A quienes Jesús más critica y condena es a los fariseos, que se creían muy buenos y despreciaban a los publicanos. Jesús tiene poder para perdonar pecados. La gente se extraña de que Jesús perdone pecados, pues en efecto, dicen que solo Dios puede perdonar pecados. Con esto se demuestra que Jesucristo es Dios y por tanto tiene poder divino. La resurrección de Lázaro es muestra de su poder. La confesión y el perdón de los pecados es como una resurrección de quien está muerto por sus pecados y huele mal ante los demás. Jesús comparte o delega este poder a sus apóstoles, primero a Pedro y luego a los otros. Ellos son hombres pecadores como nosotros, pero Jesús les da una facultad que es exclusiva de Dios. Ya no son ellos quienes perdonan, sino Dios por medio de ellos. Y en todas estas afirmaciones que hemos hecho y que están consignadas en nuestro librito de texto, pues son afirmaciones que tienen su fundamento en la Biblia. No hablamos por hablar. Vamos a ir repasando algunas de las varias citas que nuestro folletito sugiere. Por ejemplo,
para esta afirmación de que todos somos pecadores, pues nacimos con el pecado original. Ya decía yo hace rato que este texto ya lo vimos mucho cuando hablamos del bautismo de los niños y que por eso se requiere que todos seamos bautizados desde pequeñitos, pero nos sirve mucho para este tema. Es la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 14 y el versículo 19. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 14 y el versículo 19. Claro que hay muchos otros textos, pero vamos con estos. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 14 en primer lugar. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así, la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. A ver estos primeros versículos. Dice, versículo 12, carta a los Romanos 5:12. Así pues, por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es decir, la muerte es consecuencia del pecado. Si nuestros primeros padres, hermana, no hubieran pecado, ¿habría la muerte? No moriríamos. No moriríamos, nos transformaríamos sin morir. Es lo que decimos de la Virgen María. Ella no tuvo pecados y por eso fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Su cuerpo no se corrompió en el sepulcro. Esa es nuestra fe. Pero todos nosotros somos pecadores, entonces todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todavía el versículo 14 lo repite. La muerte reinó sobre todos, aunque algunos pues no conocían la ley. Entonces, todos traemos el pecado. Aunque alguien no conozca la palabra de Dios, no conozca los mandamientos, el pecado lo traemos ya como herencia, por eso llamamos el pecado original. ¿Qué dice el versículo 19 de Carta a los Romanos 5, versículo 19? Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Exactamente, es decir, no nos podemos quedar con el pecado de Adán, lo recibimos, pero tenemos la seguridad, la esperanza, la certeza de que en Jesús somos perdonados. Entonces, este tema nos lleva fundamentalmente, reitero, no a quedarnos en mi pecado, estar pienso, soy pecador, mi pecado, pues mi pasado, aquellos errores. No te quedes en ello. Lánzate a Jesús, busca a Jesús y verás que Él te libera del pecado y del remordimiento y de todo lo demás. De la culpa, de todo lo demás. Vamos a ver el salmo con que empezábamos, es un salmo precioso, decíamos es el Salmo 51 y todo es bellísimo, pero veamos el versículo 7, el versículo 7 del Salmo 51. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es lo más importante. Versículo 7, hermana, versículo 7. Versículo 7. En verdad soy malo desde que nací. Eso es. Soy pecador desde el seno de mi madre. Exactamente. En otra Biblia, con varias versiones, yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Es decir, somos pecadores desde que somos concebidos, de que se une el óvulo con el esperma, ahí con el espermatozoide, ahí ya empezamos el pecado. Pero al mismo tiempo empieza la esperanza de la redención, de la salvación. No nos quedamos ahí. Entonces vean qué bonito es esto, es versículo 7. Soy culpable desde que nací, soy pecador desde que me concibió mi madre. Sin embargo, reitero, Jesucristo vino precisamente a eso, a salvar a los pecadores. Veamos lo que nos dice Él mismo en Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13. Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa,
Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué palabra tan extraordinaria de Jesús. Lo critican porque él convive con pecadores, con gente considerada no muy buena, como los recaudadores de impuestos y los pecadores. Los fariseos, los que se creen muy buenos, lo critican. Y Jesús le dice: miren, yo no he venido por los que se creen buenos, ni siquiera por las gentes justas. Yo he venido por los pecadores. Qué hermoso es que Jesús venga precisamente por ti y porque somos pecadores. Reitero hasta la insistencia, no estamos condenados al pecado. Tenemos un Redentor que nos salva, que nos libera. Bellísimo, y Jesús a eso viene. Lo escuchamos también en aquellas parábolas que tiene Lucas capítulo 15, versículos desde el 1 al 32. Son 3 parábolas bellísimas. No las vamos a leer, solamente las enunciamos. Después leeremos más bien otro texto de Lucas capítulo 19, versículos del 2 al 10. Pero estos textos son las 3 parábolas que Jesús hace en el capítulo 15. Son preciosas. La parábola de la oveja perdida, cómo Dios busca hasta encontrar a la que está perdida, aunque las demás tengan que esperar. Lo mismo aquella mujer que busca la moneda que se le perdió, pero sobre todo ese texto bellísimo del llamado hijo pródigo, que ahí más bien pródigo en misericordia es el Padre. Entonces, cómo Dios respeta tu libertad. Si tú quieres alejarte de Él, te hizo libre, pero te está esperando con los brazos abiertos, y cuando regresas te hace una gran fiesta. Dios no te hace puros reproches y regaños, no te condena ni siquiera, al contrario, te está esperando con los brazos abiertos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es alguien que no viene a juzgarnos, nos tiene que juzgar porque es su misión también, para que nada quede impune al final de todos los tiempos. Pero Dios no viene en plan de juzgar, sino de salvar. Son 3 parábolas bellísimas. Y veamos otro texto precioso en Lucas capítulo 19, versículos del 2 al 10, que igualmente nos invita a esta gran confianza. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente, y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol, cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué texto tan bello, esta parte final. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Zaqueo era una persona que se había enriquecido inmoderadamente, injustamente, tramposamente. Pero su cercanía con Jesús le hace cambiar. Versículo 8. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé o defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Esto es interesantísimo. Uno se va a confesar, y no basta con que yo me confiese y diga mis pecados. Se necesita la conversión, el cambio de vida.
Porque si alguien dice, yo voy a confesarme, como alguien decía en el pasado, soy la misma viejita y los mismos pecados, la misma penitencia. No, necesitamos hacer un esfuerzo con la gracia de Dios de irnos corrigiendo, de confesión en confesión, que hagamos un esfuercito, chiquito o grandote, según los pecados, para irnos corrigiendo, porque no podemos decir ya voy a comulgar y ya automáticamente. Sí, Dios te ayuda, pero tú tienes que poner lo que está de tu parte. Entonces es un texto bellísimo. Pero recuerden lo que leíamos hace rato. ¿A quiénes critica Jesús más? ¿A los pecadores? No, a esto lo salvo. A los fariseos, a los engreídos en su disque buena conducta, que quién sabe si fuera tal. Jesús le dice que no es cierto. Hay varios textos durísimos. Jesús no condena, no rechaza a los pecadores, todo lo contrario. Pero a quienes sí condena es a los fariseos, que se creían muy buenos y sobre todo que despreciaban a los demás, a los publicanos. Veamos este bello texto de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo. Pero el fariseo no, porque al que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Nos puede pasar a nosotros, a ti y a mí, que nos creamos gente buena y despreciemos a otros y digamos: yo no tengo pecados. ¿Yo para qué me confieso si no tengo pecados? Que se confiesen los pecadores. Cuidado, cuidadito, porque podemos ahí estar ya cometiendo 2 pecados graves, que son el orgullo, que es lo peor, y la mentira. Cuidadito, no tengo pecados, cuidado, ya estás cometiendo 2, el orgullo y la mentira. Entonces Jesús condena, rechaza de veras a los que se creen muy buenos y a los que desprecian a los demás. Tú y yo pidamos al Espíritu Santo que nos dé conciencia de nuestros pecados, de no despreciar ni ofender a los demás y buscar confiadamente el perdón de Dios, porque Él sí tiene poder para perdonar los pecados, como lo vemos también en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Es una cita un poco larga, no la vamos a leer íntegra, la hermana va a empezar a leerla y después en un momento determinado vamos a comentarla, porque es un poquito larga, pero es bien interesante. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa, cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Vean la actitud de este fariseo. Condena a aquella mujer que va a llorar sus pecados, los reconoce, y ella está llorando, postrada a los pies de Jesús. Y el fariseo juzga y condena a Jesús. Pero Jesús le dice muchas cosas al fariseo, pero termina diciéndole, dice versículo 47, hermana:
versículo 47. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús al fariseo? Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada, vete en paz. Qué palabra tan preciosa de Jesús. Vean, a Jesús lo condenan porque dice: ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Lo mismo a veces algunos dicen: ¿quién es el obispo? ¿Quién es el sacerdote para perdonar los pecados? Bueno, Jesús es Dios, nosotros no somos Dios. Pero vamos a ver más adelante cómo Jesús nos dio esa facultad de poder perdonar los pecados en su nombre, no en mi nombre, sino en el nombre de Dios. Pero Jesús tiene ese poder, porque Jesús es Dios, aunque lo critican y no lo comprenden. Vamos a ver otro texto también interesantísimo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, que dice: Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y le dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró con la mujer, solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Qué escena tan extraordinaria. Ciertamente se reconoce que esa mujer faltó y querían matarla a pedradas. Y le dicen a Jesús: bueno, lo podemos hacer puesto que así está mandado en la ley. Y efectivamente así estaba mandado en la ley del Antiguo Testamento. Y le insistían, pero Jesús le responde, versículo 7: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Hermanas y hermanos, este texto a todos nos cuestiona. Tú y yo podemos condenar a otras personas que efectivamente pueden ser pecadoras. No, porque somos tan o más pecadores que los demás. Si no tiremos piedras a los demás, puesto que nosotros mismos somos perdonados. Pero lo importante es al final: yo tampoco te condeno, ya vete en paz y no vuelvas a pecar, obviamente. Si vete en paz ya estás perdonada, pero no vuelvas a pecar. Veamos lo que nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Son 2 versículos. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Qué texto tan extraordinario. Ustedes estaban muertos por sus pecados, por su condición pecadora, pero Dios los ha hecho revivir en Cristo y por Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Y dice, Él destruyó como el documento que nos acusaba y lo puso en su cruz.
lo clavó en su cruz y ahí con su sangre lo borró. La sangre de cruz es poderosísima para borrar todos nuestros pecados. La gente se extrañaba de que Jesús perdonara pecados, pues la misma gente dice en Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26, que no leeremos completo, pero sí algunas partes, cómo la gente se extraña de que Jesús perdone pecados. Cuando va a curar a un paralítico, lo primero que le dice, tus pecados quedan perdonados, y la gente se extraña. Pero Él demuestra con la curación que efectivamente puede no solo perdonar pecados, sino también dar la curación integral del alma y del cuerpo. Y solamente Dios efectivamente puede perdonar pecados, y con eso demuestra que Él es Dios. Veamos Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26, sobre todo algunas partes. Un día en que Jesús estaba enseñando, se había sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y abrieron un hueco entre las tejas. Bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de todos delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Vean qué texto tan bello. Si Jesús, ante un paralítico, un enfermo, cualquiera pensaría pues que lo levante, y ya después ya que le dé su predicacioncita y que pues, para que se arrepienta. Pero dice, tus pecados quedan perdonados. Y fariseos, maestros de la ley o escribas, pues dicen, ¿y quién es este? Está ofendiendo gravemente a Dios porque se atribuye un poder que es divino, como es perdonar los pecados. Efectivamente, perdonar los pecados es un poder exclusivo de Dios. Entonces, ¿por qué un sacerdote o el obispo da el perdón de los pecados? Repito, no en nombre propio, no por la calidad santa que tuviéramos, que no la tenemos, sino por el poder de Dios, como lo veremos en unos textos posteriormente. Pero, ¿cómo concluye el texto? Le dice Jesús al paralítico, levántate y camina, toma tu camilla y vete a tu casa, porque dice, versículo 24, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, levántate y vete caminando ya. Si Jesús da la salud corporal como una muestra de su poder divino, si Él les dice, para que vean que tengo poder, que soy Dios, levántate y camina. Levántate y camina. Entonces el poder divino que Él tiene. Jesús demuestra que es Dios y por tanto tiene poder divino. Tenemos otro texto, no lo vamos a leer ahora, pero es bien interesante, cómo la resurrección de Lázaro es muestra del poder divino que tiene. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Es un texto bastante largo, pero ahí se nos dice cómo Jesús resucita muertos. Entonces es un poder divino, Él es Dios. Entonces Él tiene este poder, pero Jesús es capaz de compartir este poder. Miren, ponemos este caso de la resurrección de Lázaro porque cuando uno va a la confesión, sobre todo lleva pecados graves o mortales, vas como muerto, vas como atado, maniatado, hasta ya hueles mal, como dice el texto. Olía mal, le dicen a Jesús, ya huele mal. Bueno, quien es un pecador ya huele mal, no solamente un borrachito, sino tus pecados te hacen ser repelente ante los demás, te repelen los demás. Si un agresivo, un violento, un ofensivo, un ladrón, un mentiroso, un asesino, pues provoca repulsas, se le repele, pero Dios no. Dios quiere precisamente acercarse a curarte de tus pecados.
Y este poder que Jesús tiene lo comparte, lo delega. Primero a Pedro y luego lo comparte a los demás apóstoles, y vamos a ir viendo cómo lo comparte para que pueda llegar a todo el mundo. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 19, donde le da en primer lugar este poder a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Es un texto muy concreto, muy preciso, de todas las facultades, los poderes que Jesús, que es Dios, que puede perdonar los pecados, le da a Pedro en primer lugar. Le da a Pedro entonces Mateo capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, el poder de atar y desatar es eso. Así como Él desató todas las vendas que traía Lázaro y no podía caminar, Dios nos da la facultad de desatar en su nombre a los que están encadenados por el pecado. Son términos bíblicos. Ahí no dice, tú ve a confesar a las personas y perdónales en mi nombre. No dice así. Hay que entender la Biblia. Les da el poder de atar y desatar, y dice, lo que tú hagas aquí, Dios lo reconoce en el cielo. Qué poder tan extraordinario, ¿eh? Si Dios reconoce en el cielo lo que tú hagas aquí en la tierra. Y esto que les dio a Pedro en primer lugar, lo da después a todos los demás apóstoles. Mateo capítulo 18, versículo 18. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Efectivamente, vean que se los da a los otros apóstoles, no se los da a cualquiera. Primero a Pedro, luego a los otros 11. Entonces, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero ¿por qué Jesús les da este gran poder a los apóstoles que son pues pecadores? Se lo dio también a Judas, pero también a Pedro y a los demás que pues le fallaron. Lo dejaron, corrieron y tenían muchos defectos. Pecadores como cualquiera o más que cualquiera. Pedro le decía a Jesús, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Apártate, no soy digno de estar cerca de ti. Somos pecadores, yo soy tan pecador, los sacerdotes somos tan o más pecadores que cualquiera. Pero el Señor da esta facultad que es exclusiva suya, porque así lo determinó para bien de la humanidad. No vamos a esperar que venga un ángel a perdonarte. Él te dejó un ser humano como tú, que te comprende. Como dice la carta a los Hebreos, un sumo sacerdote que es también humano y te comprende en tus humanidades. Pero es una facultad, un perdón que Dios da. Ya no son los apóstoles, los sacerdotes, los obispos quienes dan el perdón, es Dios por medio de ellos. Bien, tenemos todavía otras citas y nos faltan las siguientes, en el siguiente momento de nuestro tema, ya abundar de otros textos mucho más explícitos, como lo veremos concretamente en el capítulo 20 de San Juan. Lo vamos a leer posteriormente. Pero mientras, vayamos a un trabajo de grupos, sea de las familias o de los que nos están sintonizando, con dos preguntas que ayuden a la reflexión de ustedes. Primera pregunta: la mayoría de su grupo o de su familia que nos sintonizan, ¿cada cuándo se confiesan? Allí platíquenlo, están en confianza, están en grupo. No digan, pues yo cada año, yo cada 5 años. Bueno, pues cada quien diga. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te confiesas cada año? O cada semana, o cada 15 días, cada quien. Entonces, la mayoría de ustedes, cuando nos manden, no me digan, la hermana Adriana se confiesa cada 8 días, y el señor obispo cada 15 días o cada mes. No digan nombres, digan la mayoría. Yo no le pregunto aquí a la hermana cada cuándo se confiesa, porque tampoco. Yo sí no le voy a decir. Yo sí me confieso. Tengo que confesarme y lo tengo que hacer y lo hago y me da mucho gusto, y cuando se me pasa estoy preocupado por no confesarme. Hay ocasiones que andamos para allá y para acá y se nos olvida un poco, pero para mí es una necesidad la confesión. Cuando alguien dice que no tiene pecados y que para qué se confiesa, yo le digo, oye, ¿cada cuándo te bañas? Algunos dicen, pues cada año, cada 2 años se confiesa. ¿Cada cuándo te bañas? Pues antes, en aquellos tiempos, pues cada 8 días. Pero hoy, si alguien se baña cada 8 días, pues por favor. Entonces, aléjate de mí.
Entonces tampoco decimos que todos los días confesarse, no, vamos a ver después cada cuándo confesarse. Es un tema que veremos sobre todo dentro de 8 días, cosas ya mucho más prácticas. Pero ahorita, primera pregunta, la mayoría de su grupo o familia cada cuándo se confiesan y por qué. Y segunda, la pregunta más importante, ¿a ti para qué te sirve confesarte? ¿A ti para qué te sirve confesarte? A mí en lo personal me sirve para quedar limpio, renovarme, hasta estar con la cara más alegre, con mucha esperanza, pero cada quien, puedo decir más cosas, pero no quiero yo pues quitarles a ustedes la posibilidad de decir sus respuestas. Entonces, segunda pregunta, ¿a ti para qué te sirve confesarte? Manden sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955, 101-2955, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. O también pueden hablar aquí a la cabina de la estación en la misma indicación, 967-101-2955. También pueden mandar su opinión al chat de Radio Tepeyac, www.radiotepeyac.com. Sus comentarios y respuestas son muy importantes para que todos nos ayudemos a consolidar nuestra fe. Reflexionemos. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Somos discípulos y misioneros de Cristo. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchísimas gracias por sus variadas respuestas que ya nos están llegando. Solamente quisiera recordar que a veces nos mandan algunos mensajes que no son propiamente de respuestas para el programa, sino de otros temas que los tomamos en cuenta. Por ejemplo, Víctor Ballinas nos pide una oración por Guillermo Silva, que lo haremos con todo gusto. También nos piden una oración por Edmundo, que es locutor de Radio Tepeyac, para que Dios le ayude a superar la muerte de su abuelita, la señora Catalina Gómez. Con todo gusto lo haremos, pero estos mensajes ojalá que me los manden a mi programa dominical en la WM y también aquí a Radio Tepeyac. Vamos ahora a las respuestas que tocan con el tema que estamos desarrollando. ¿Dónde, cuándo y a qué hora puedo confesar? Pues depende de dónde viva. Si ustedes viven aquí en San Cristóbal, en todas las iglesias los sacerdotes tienen un horario y tienen obligación de poner en la cartulina ahí de la oficina parroquial qué días y a qué horas hay confesiones. En la catedral, todos los domingos estamos en las misas de 12 y de 7, 12 de mediodía y 7 de la noche, tanto los obispos estamos confesando como otros sacerdotes que siempre están. Pero en cualquier iglesia normalmente hay. Si están en algunas comunidades, pregunten al respectivo sacerdote cuándo y a qué horas se pueden confesar. La mayoría cada año unos días antes de la Semana Santa. Me confieso para renovar mi corazón e intentar cambiar y olvidar todo lo que pasó en mi vida. ¿Dónde puedo llegar a confesarme en San Cristóbal y cuándo? Bien, aquí dice que esta persona o que algunos se confiesan cada año antes de Semana Santa. Bueno, hay también esa oportunidad para celebrar la Pascua con un corazón nuevo, efectivamente, está bien, pero ojalá que fuera un poquito antes, lo que les decía hace rato. ¿Cada cuándo se baña usted? Ni modo que cada año antes de Semana Santa. Entonces procuramos bañarnos, si se puede, todos los días, mejor. No que todos los días nos confesemos. ¿Cada cuándo hay que confesarse? Bueno, si tenemos faltas graves, pues tan pronto sea posible. Si son faltas más pequeñas, pues cada que uno quiera. Vamos a ver dentro de 8 días este tema con más detalle. El grupo San Judas, a la pregunta 1 responde: la mayoría cada domingo nos confesamos por la misa dominical. Y a la pregunta número 2, me confieso para limpiar mis pecados y así estar preparados. Oigan, cada 8 días, bueno, hay que ver si es posible, porque hay muchas personas que querrían confesarse, y si usted se confiesa cada 8 días, alarga mucho la fila y le impide a personas que pocas veces se confiesan. Por ejemplo, en catedral, está bien, estamos listos para confesar a la hora que quieran y cuando quieran, y la mayoría pues lo hace de cuando en cuando, cada mes, cada 2 meses, depende cada quien.
Pero si alguien, repito, cometió alguna falta grave, como que se emborrachó, que le pegó a su mujer, o que fue infiel, o que faltó a misa por pura flojera, son faltas graves. Si tan pronto se pueda confesarse, no pueden comulgar teniendo esos graves pecados. Pero si son faltas pequeñas, que discutimos, que una flojera, que una mentirilla, bueno, pues pedirle a Dios perdón en la misma Santa Misa y puedes comulgar sin confesarte. No porque no queramos confesar, no, sí, pero hay que darles lugar. En catedral llega mucha gente de todas partes y cuando ven la fila larga no se animan. Pero cuando ven que está uno confesando y ya no hay mucha gente, sí se animan. Hay que darles lugar a las personas para que se acerquen a este gran sacramento. Nuestra Señora de Belén responde: nuestro grupo, cada uno cada mes y otros de cada 3 a 6 meses por descuido. Bueno, ya son 6 meses, pues ya es cierto descuido. 3 meses, pues ya empezando uno, depende, repito, ahí depende también de la conciencia de cada quien. Porque hay grandes santos que se confesaban casi cada día, porque tenían mucha conciencia de la importancia, la grandeza, la santidad de la Eucaristía. Pero tampoco es necesario todos los días. Pero sí que no sea tanto tiempo que dejemos la confesión. Grupo Camino de Luz. Nos confesamos cada 3 meses o antes, si es necesario. Más o menos. Pero la palabra final, antes, si es necesario. Efectivamente. Es como si yo me acabo de bañar ahorita. Estoy limpiecito, pero salgo y me caigo en el lodo. Pues ni modo que no te vuelvas a bañar hasta dentro de un mes. Eso de inmediato. Entonces depende. Pero si solamente por ahí se te manchó tantito, no, pues hasta el día de mañana me baño. Es decir, hay que ver cada circunstancia y cada detalle. Zagales del Buen Pastor. Normalmente cada 3 meses, por una necesidad de estar libres para recuperar la paz, la alegría y armonía en nuestro cuerpo y alma, y sobre todo estar en Cristo Jesús y recibir su gracia y perdón. Eso es bellísima esta respuesta de Buen Pastor, Zagales Buen Pastor. Dice, es una necesidad de estar libres para recuperar, qué bonito, la paz, la alegría, la armonía en cuerpo y alma, y sobre todo estar con Cristo Jesús, recibir su gracia y su perdón. Gracias, Buen Pastor, magnífica respuesta, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice ahora la familia Cruz. A la pregunta 1, sinceramente cada 2 o 3 años, porque tenemos la mentalidad de que no hemos cometido un pecado grave y no es necesario. También porque no sabemos qué decir o nos da pena. Bueno, dentro de 8 días vamos a abordar un poco más estos temas, pero ya dice sinceramente, gracias por su sinceridad, cada 2 o 3 años. Dice, porque tenemos la mentalidad de que no hemos cometido un pecado grave, denle gracias a Dios. Pero no nos vaya a parecer lo que Jesús recrimina a aquellos que se creen muy buenos. Cuidadito, porque dice la palabra de Dios que el justo hasta 7 veces al día peca. ¿Qué será los que no somos tan justos? Sí. Pero aquí dicen muy bien, a veces no sabemos qué decir o nos da pena. Bueno, pregúntale al sacerdote, diga, ayúdeme a hacer una buena confesión, pregúnteme, que él les pregunte y les pueda ayudar a hacer una buena confesión. Víctor Ballinas responde a la pregunta número 1. Por lo regular, yo personalmente he dejado de confesarme, tiene como 5 meses, por algunas dudas que surgieron en mi confesión. Quedaba muy lleno del Espíritu Santo, pero no he recibido la Eucaristía por falta de conocimiento. Gracias a este programa. Para eso estamos, Víctor, y con todo gusto, y gracias por su perseverancia en escucharnos y en mandarnos sus mensajes. Para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Efectivamente, cuando nos confesamos quedamos llenos del Espíritu Santo, pero nunca seremos dignos de recibir la Eucaristía. La Eucaristía no es para quienes se creen santos. La Eucaristía es un don, un regalo, una gracia. Es la presencia de Dios con usted. Acérquese, Víctor, acérquese. Después de una buena confesión, acercarse a la Eucaristía, porque es lo máximo para estar con la fiesta. Como si alguien, por ejemplo, se baña porque va a casarse. Pues ni modo que nada más se quede con el baño y sin casarse. O que lo invitan a una fiesta y no nada más se baña y se queda sin ir a la fiesta. Entonces, gracias, Víctor, por su palabra. Zagales del Buen Pastor. A la pregunta 2. Obtengo su gracia, su perdón cuando conocemos a Cristo Jesús. No hay vencedor ni vencido, solo un corazón reconciliado con Cristo Jesús. Esto es lo máximo que podemos aspirar, un corazón reconciliado con Dios. Entonces, bien importante también que sintamos en nosotros mismos la reconciliación. Víctor Ballinas responde a la pregunta 2. Confesarme es decirle a Dios que me perdone por mis pecados, pidiéndole que me dé la sanación de espíritu y esté en gracia con Él
es una paz hermosa que solo Dios da. Gracias nuevamente, Víctor. Lo acaba usted de decir con una palabra muy atinada. Es decirle a Dios que me perdone, que me sane en mi espíritu. Y esto, como usted dice, es una paz hermosa que solo Dios da. En un programa anterior a este hablaban mucho de la psicología y de ir al profesional de la psicología para los problemas que hay. Y yo saliendo les dije, oigan, ¿y la palabra de Dios? ¿Y la oración? ¿Y los sacramentos? ¿Y la confesión? ¿De qué sirve? Entonces los problemas que hay y que tenemos todos en la familia y en cualquier parte, Dios nos perdona porque todos fallamos. Pero sobre todo Dios nos da esa gran paz, una paz hermosa que ni el psicólogo mejor puede dar. El mejor psicólogo es Dios, el mejor psicólogo es el Sagrado. Acerquémonos a Él. Familia Jiménez Cruz, es decir, o liberarnos de los pecados que hemos cometido. Nos ayuda a sentirnos más libres de culpa, a sentir su amor, gracia y poder. Efectivamente, si con la confesión encontramos, además de la paz, encontramos el amor, encontramos la gracia y percibimos el poder de Dios. Gracias por sus muchas respuestas. Grupo María Inés Florecilla, a la pregunta 1 responde, la mayoría se confiesa. Y a la pregunta número 2, ¿se confiesa? Perdón. La mayoría se confiesa 2 veces al año por falta de interés. Y a la pregunta número 2, para estar en paz con Dios y con uno mismo. Bueno, 2 veces al año es poquito, ¿eh? Claro, a veces lo que pasa es que hay sacerdotes que no se sientan mucho a confesar. Yo les he insistido muchísimo en eso, que es un sacramento extraordinario. Nuestro sínodo diocesano, en su horcón de Iglesia Liberadora, pone la confesión como uno de los medios para ayudar a la liberación más profunda del corazón. El grupo Nuestra Señora de Belén, porque por mi fe creo que Dios me ama y me perdona. Necesito reconciliarme con Dios, vivir en paz y tratar de no olvidar, no volver a pecar. Obviamente, que Dios nos ayude, que nos dé la fuerza que necesitamos. Así la confesión da fuerzas para no volver a pecar. Muy bien. Un obispo, cuando se equivoca y sus decisiones dañan a la comunidad, ¿qué se debe de hacer? O cuando suspende injustamente un sacerdote por no decirle sí a todo. Bueno, esta es una pregunta, repito, que no tiene que ver con el programa. De momento la contesto, pero ojalá que nos manden preguntas que tengan que ver con este programa. Estas preguntas sería para el programa de los domingos en la mañana. Entonces, si un obispo se equivoca y sus decisiones dañan a la comunidad, ¿qué se debe hacer? Pues hablar, dialogar. Estamos abiertos para dialogar. Si alguna decisión mía la he tomado inadecuadamente, hablen con un servidor, para eso estamos listos, ¿no? O si suspende injustamente a un sacerdote por no decirle sí a todo. Bueno, en el caso aquí nuestro, no pasa eso. Si eso no ha pasado. Los diálogos son necesarios. Y suspender a un sacerdote no es tan sencillo. Hay todo un proceso judicial. Pero bien, esto de momento no tiene que ver mucho con el programa, pero ya le respondí muy brevemente. Me sirve para estar contento y vivir la vida en plenitud, sin la sombra del pecado y regresar a los brazos de mi Padre. Qué bella respuesta, ¿eh? Dice, para estar contento, eso es. Cuando uno se levanta ya perdonado, ay, qué corazón, te quitas de encima un peso que traías, ay, descarga uno. Es como está uno bien sucio y te bañas, ay, qué a gusto quedaste. Eso es la confesión, es quedar a gusto, quedar contento. Y dice, vivir en plenitud sin la sombra del pecado, regresar a los brazos de mi Padre, eso es lo más bello que pueda haber. Gracias por esta bellísima respuesta. La familia Jiménez Cruz, ahora ya sabemos que debemos confesarnos cada poco, pues es como una limpieza interior y siempre queremos estar limpios. Claro, es una limpieza interior. ¿Quieres estar limpio de tu corazón? La confesión es un gran medio que el Señor nos dejó. Luis Alonso responde, yo me confieso para estar cerca de Dios y sentirme en paz. Gracias, Luis Alonso, una respuesta muy atinada. Vamos a continuar con nuestro programa porque el tiempo se nos va como agua. Y vamos a ver ahora, tomen su folleto, en la página 45, la hermana Adriana va a ir leyendo los párrafos de la letra G hasta la letra I de nuestro folleto y lo vamos a ir comentando. El momento más claro es después de la resurrección, en el que les da explícitamente el poder de perdonar los pecados con la fuerza del Espíritu Santo. Vayamos a esta cita, vean Juan capítulo 20, versículos 20 al 23. Es una cita extraordinariamente importante para este sacramento de la confesión o de la reconciliación.
Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 20 al 23. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Vean qué texto tan extraordinario. Es después de la resurrección. Dice el texto, versículo 22, capítulo 20 de San Juan, les dijo: reciban al Espíritu Santo. Versículo 23, a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Más claro no puede estar. ¿A quién se los dijo? Estas palabras, ¿a quiénes las dirigió Jesús? ¿A los ángeles de la resurrección? No. ¿A las mujeres que le habían acompañado? No. ¿A sus parientes? ¿A la Virgen María? No. ¿A quién le dice esas palabras? Es a los 11. Judas ya no estaba ahí. A los apóstoles, pecadores como cualquiera, que habían fallado horriblemente. Pedro lloró por sus propios pecados porque los reconoció, pero a ellos les dice, vean qué palabras tan explícitas, tan claras, tan contundentes: a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonan, Dios tampoco se los perdona. ¿Puede estar más claro? Vamos a ver qué dice el párrafo H de nuestro folleto, precisamente comentando esto. Cuando alguien dice que se confiesa con Dios, le preguntamos cómo sabe que Dios ya le perdonó. Se necesita un signo de ese perdón, y ese signo es el sacramento de la confesión. Es como cuando alguien ofende a su novia o a su esposa. No basta que en su corazón se arrepienta. Tampoco basta que le pida perdón a ella, hasta que ella le dé un signo de haberle perdonado. Es cuando el ofensor se siente realmente perdonado. No basta, por tanto, arrepentirse, aunque este es el primer paso y es fundamental, pues si alguien se confiesa pero sin arrepentimiento, no vale la confesión. La absolución del sacerdote es el signo de Dios para recibir efectivamente el perdón del mismo Dios. Pues vamos a ir repasando frase por frase porque es muy interesante. Cuando alguien dice que se confiesa con Dios, como muchos dicen, yo me confieso con Dios, yo no voy a confesarme ante el sacerdote que es un hombre como los demás, un pecador como los demás, lo cual es cierto. Pero dice, yo me confieso con Dios. Yo les pregunto, ¿cómo sabes que Dios ya te perdonó? A ver, ¿cómo sabes? No más que ya me siento bonito. Sí, pero pues puede ser un sentimiento equivocado. ¿Qué signo, qué señal tienes de Dios de que ya estás perdonado? Se necesita un signo de ese perdón, y ese signo es el sacramento de la confesión que el Señor Jesucristo nos dejó tan claramente indicado en este texto de Juan capítulo 20, versículos 20 al 23. Y ponemos aquí una comparación. Si alguien ofende a su novia o a su esposa, porque le dijo groserías o se fue con otra persona, etc., no basta que en su corazón se arrepienta. Así que alguien diga, pues ya reconocí que le fue infiel a mi mujer, y ya con eso, y la mujer ya lo sabe, ya se enteró. ¿Basta con que yo diga, ya en mi corazón ya me arrepentí? No, no basta. Basta con que le diga, mujercita o mi noviecita, querida, te fallé, pero te pido que me perdones. ¿Ya con eso basta para el perdón? No, no basta. Aunque tú estés arrepentido, aunque tú le pidas perdón a tu novia o a tu esposa o a otra persona, mientras que esa persona no te dé un signo de que ya te perdonó, tú no te sientes perdonado o perdonada. Hasta que te diga tu mujer, bueno, ahí muere ya, ojalá que nunca vuelva a pasar, ya te perdono, ya, ahí muere. Bueno, hasta entonces te sientes perdonado. Debe dar un signo de parte de ella. Porque si no, aunque tú te arrepientas, aunque le pidas perdón de rodillas, si ella no te perdona, no estás perdonado. No basta pues arrepentirse. Arrepentirse es el primer paso y es fundamental. Pues si alguien se confiesa sin arrepentimiento, no vale la confesión. Entonces, la absolución del sacerdote
que dice, Dios te perdona en nombre del Padre, yo te perdono en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el signo de Dios para recibir efectivamente el perdón del mismo Dios. El sacerdote no es Dios, el obispo no es Dios, pero es Dios quien ha confiado este poder a los apóstoles lo comunicaron a los demás sucesores suyos que somos los obispos, y los obispos lo compartimos este poder de Dios por la fuerza del Espíritu Santo a los sacerdotes, para que ellos también puedan dar el perdón de parte de Dios. Nadie más que los sacerdotes o los obispos podemos dar este perdón de Dios. Veamos este párrafo, letra I de nuestro folleto. El apóstol Santiago recomienda llamar a los sacerdotes cuando alguien está enfermo, para que se le perdonen los pecados y se le unja con aceite, y así pedir a Dios también la salud corporal. Todavía no se describe la confesión como la tenemos ahora, pero está lo esencial, que es el perdón de los pecados, por mediación de los presbíteros o sacerdotes. Vamos a ver este texto de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Carta de Santiago, está al final de la Biblia, las cartas finales, capítulo 5, versículos del 14 al 16, que dice: Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Entonces, Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 16. ¿Está alguien enfermo? Llame a los ancianos, que son los presbíteros de la iglesia, para que oren sobre él y lo unjan con el nombre del Señor. Dice más adelante, versículo 15. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiere cometido. Reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen, etc. Entonces aquí el apóstol Santiago dice, sobre todo cuando alguien está enfermo, manda llamar a los presbíteros de la iglesia para que le den el perdón de Dios, hagan oración sobre esa persona y le unjan. Repito que aquí todavía no se describen los detalles de cómo es la confesión. Pone solamente lo esencial, el perdón de los pecados. Por cierto, aquí alguien pregunta, dice, ¿estaba la Virgen María en el cenáculo cuando les dijo Jesús que podían perdonar los pecados? No, esto no fue en el cenáculo. Fue ya allá en Galilea después de la resurrección, antes de subir al cielo. No estaba la Virgen ahí. Por tanto, la Virgen puede perdonar los pecados. No, ella puede rezar por nosotros. Se nos está acabando el tiempo, pero sí, yo tengo todavía 2 preguntas que hacerles, aunque sean 5 minutos. ¿Qué le responderías a quien dice que solo se confiesa con Dios? ¿Tú qué le responderías? Digo, yo me confieso con Dios, por tanto yo no voy a un sacerdote que es pecador y es un ser humano como los demás. Primera pregunta. Segunda, ¿qué dudas hay sobre este sacramento de la reconciliación? ¿Qué dudas les quedan? Dentro de 8 días vamos a seguir abordando este tema ya con cosas más concretas. Cada cuándo confesarse, qué pecados confesar, cómo hacer la confesión. Esto lo diremos dentro de 8 días con cosas mucho más prácticas. ¿Qué sacerdote puede perdonar el aborto? ¿Cuáles sacerdotes no pueden perdonar el aborto? Etcétera. Pero de todas formas, primero, ¿qué le respondes a quien diga que solo se confiesa con Dios? Y segundo, ¿qué dudas quedan sobre este sacramento de la reconciliación? Trabajemos 5 minutos, por favor, y nos mandan sus respuestas de inmediato. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Bueno, se ve que no les dio tiempo de mandarnos sus respuestas, pero las pueden seguir enviando porque Claudia está al pendiente y nos las enviará para que con ellas empecemos el siguiente programa, pues se nos está acabando el tiempo de este momento. Solamente nos acaba de llegar de Zagales del Buen Pastor, que dice: no es un hombre, es una persona consagrada con Dios que cumple una función dada por Cristo Jesús. Él perdona y es bueno ser sencillo. No vaya a pasar como el fariseo. Efectivamente, es decir, alguien dice, bueno, ¿qué le decimos a alguien que dice que solo se confiesa con Dios? Dice, porque el sacerdote dice, no es un hombre, es una persona consagrada con Dios. Sí somos seres humanos, obviamente somos pecadores como cualquiera, pero dice, cumple una función dada por Cristo. Es Jesús quien perdona. Cuando digo yo te perdono, sí, yo sacerdote, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No digo te perdono en mi nombre, yo te perdono porque yo soy Dios. Absurdo, sino es el perdón que Dios nos da. Dice, es bueno ser sencillo y no pasar como el fariseo que se cree muy bueno. 2. Las dudas serían cuando realmente es un pecado grave y cuáles son perdonados por la fracción del pan en el momento de la vida o para morir, y quiero confesarme y no llegar al sacerdote a tiempo y se muere, ¿qué pasa? Y si se muere, ¿qué pasa? Sí, es una pregunta interesante. Dice, primero, ¿cuándo es realmente un pecado grave? De esto hablaremos dentro de 8 días. Si son perdonados por la fracción del pan, sí, por el momento de la comunión, ¿sí? Dice, pero si por ejemplo me voy a morir y quiero confesarme y no llega el sacerdote a tiempo y se muere sin confesión, ¿qué pasa? Dios ve el corazón. Si lo ordinario es la confesión, pero Dios no depende de eso también. Dios sabe que cuando no es por culpa tuya que no te confiesas, pues Dios ve tu corazón. Si el sacerdote no llega por lo que sea, por flojera o porque no pudo llegar y alguien se muere sin la confesión, pero en su corazón está arrepentido, Dios ve el corazón y Dios da el perdón, es lo importante. Incluso, por ejemplo, tenemos ya en el Catecismo de la Iglesia Católica que explícitamente dice que cuando alguien efectivamente por falta de sacerdote no puede confesarse, puede hacer un arrepentimiento profundo que llamamos la contrición perfecta y puede acercarse a la comunión y se confiese tan pronto sea posible, pero que no sea por falta de ganas o por falta de disposición. Nuestra Señora de Belén, el grupo contesta la pregunta 1. Le dirían que está equivocado porque Jesús no la instituyó así, la confesión. Así que lea la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 18 y Juan capítulo 20 versículos del 20 al 20. Uy, qué grupo tan fiel. Está bien, muy bien. Si alguien dice que se confiesa solo con Dios, está equivocado, porque Jesús no instituyó la confesión así. Entonces que lea la Biblia en los textos que ya dijimos. Víctor Ballinas, si uno no se acuerda de algunos pecados, ¿qué debo hacer? Pues acercarse a la confesión tranquilamente, no se angustie. Con Dios no hay problemas, Dios ve su corazón. Si es alguna falta realmente grave que se le olvidó, en la siguiente confesión dígala, pero no hay ningún problema. Es decir, algunas personas dicen, me acuso de los pecados olvidados. Bueno, pues no hace falta. Si quieres decirlo, lo puedes decir, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Lo importante es la actitud de uno de pedir a Dios perdón. Si se te olvida, no te angusties, Dios te perdona de todas maneras. Estamos ya cerrando nuestro programa. Sigan mandando sus respuestas y repito, las que no hemos podido comentar en este momento, las comentaremos dentro de 8 días para iniciar el programa y además sus dudas y sus preguntas me van a servir para que respondamos directamente a lo que ustedes están diciendo. Pero nos acaba de llegar otra respuesta del grupo de María Inés de la Florecilla. Le diríamos que no es con el sacerdote, que es con Dios por medio del sacerdote a través de la fe. En efecto, si no te confiesas con el sacerdote, sino con el sacerdote, pero es el medio, la mediación. Tú te confiesas con Dios para que Dios te dé el perdón. En su folleto tiene en la página 46 un canto de petición de perdón sumamente conocido, muy popular. Perdono, Dios mío, perdone indulgencia, perdón y clemencia,
perdón y piedad. Ojalá que siempre tengamos esta actitud de pedir perdón y piedad a Él que es indulgente. Dentro de 8 días pues completaremos este programa, pero mientras permítanme invitarles al concierto de piano que dará Arturo Aquino, un pianista muy reconocido chiapaneco, para obtener fondos para acabar de pagar el sonido de nuestra catedral. El concierto será el 3 de noviembre, dentro de 8 días, a las 8 de la noche, en el Teatro de la Ciudad. Los boletos cuestan 100 pesos los de abajo y 150 los de arriba. En algunas de las iglesias, sobre todo en la catedral, pueden ustedes adquirirlos. Les invitamos, es para el beneficio de la propia catedral. Pues muchas gracias, que Dios nos dé su corazón, un corazón grande, y que disfrutemos siempre de su perdón y de su paz. Que el Señor les bendiga. Gracias. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia.